¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos muy felices y pues con mucha bendición porque seguimos compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que nos siguen en las redes sociales y nos identificamos de vez en cuando que somos una institución sin fines de lucro, una mano amiga y no pedimos, nunca pedimos dinero, nunca pedimos contribuciones de ningún tipo, materiales, económicas, de nada de eso, por si en alguna ocasión alguien ve por ahí pidiendo contribuciones usando el nombre de mano amiga, pues queremos advertirle a nuestro público, a las personas que nos sigan y que lleguen a ver este video, que nosotros nunca pedimos ninguna contribución de nada. Y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales porque muchas personas pueden usar el nombre de otra institución para hacerlo. Entonces es bueno que aclaremos de que nosotros nunca pedimos ninguna contribución económica de nada, para que la gente esté consciente de eso y no se deje engañar ni estafar. Y habiendo dicho eso, pues queremos seguir estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando el capítulo 15 del libro de Proverbios, donde habla de muchas cosas y hemos entrado a estudiar unos versos que menciona aquí y en todo el Viejo Testamento no se mencionan muchas veces, donde habla del Seol y del Abadón. El capítulo 15, verso 11, dice que el proverbista de que el Seol y el Abadón están delante del Señor y cuanto más los corazones de los hombres. Y en el verso 24 dice que la senda o la agenda, la meta del hombre sabio o justo, dice que es hacia arriba, mirando hacia arriba para apartarse del Seol que está abajo. En la ocasión pasada hablamos de que este lugar es real. El Seol es traducido como Seol en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo usan con el nombre de Gehenna. El Señor Jesucristo usó la palabra Gehenna, pero también se usa la palabra Hades o infierno, y es el lugar de los muertos o región de los muertos. Y por lo que dice la palabra de Dios, pues hay vida allá en la parte hueca o parte inferior de esta tierra. Dios así lo diseñó. Mucha gente cree que usando algunas escrituras de la Biblia, creen que hay vida en el centro de la tierra, una vida que no es como la de los seres humanos que estamos aquí sobre la tierra. Creen que es diferente. Hay gente que se dedica a estudiar más profundamente y hablan de una raza reptiliana y cosas por el estilo. Hay que pues estudiar muy a fondo todo eso para ver si es verdad o no, pero lo que sí la palabra de Dios dice es lo que estamos mencionando, de que allá está la región de los muertos. Allá Dios quiso poner ese lugar, porque allí Dios hizo el infierno, el cual el Señor Jesucristo dice que Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles por su rebelión. Pero también dice que allí se van los hombres antes del Señor Jesucristo viniera y que muriera y resucitaran. Todos los que morían en este mundo, buenos y malos, o que murieron en fe o en rebelión contra Dios, pues iban a ese lugar, solamente de que estaba dividido. Y el Señor Jesucristo lo explicó muy bien en el capítulo 16 de Lucas, como hemos hablado anteriormente, de que estaba pues el lugar de tormento donde estaban los que se morían en rebelión contra Dios, y estaba el seno de Abraham, o el lugar de descanso que muchos creen que era el paraíso de que Dios había formado en el principio para Adán y Eva. Lo removió después de la rebelión de Adán y Eva y creen que lo puso en ese lugar, en la región de los muertos. Así que esa región es donde iban todos los muertos, pero estaban divididos por un abismo o una cima. Y entonces allí se cree que hay mucha más vida, se cree que allá también hay espíritus demoníacos y las escrituras explican todo eso, y si Dios quiere, conforme vayamos avanzando lo vamos a ver, pero es bueno que aclaremos de que es un lugar real, contrario a lo que mucha gente piensa, contrario a lo que muchas religiones enseñan. Incluso en el mismo cristianismo muchos enseñan de que eso no es real, o que incluso todos los que mueren no están conscientes ni en el cielo ni en ese lugar de tormento, y
se sacan muchas huecas filosofías. Y entonces hablamos también de que en ese lugar dice el Seol y el Abadón. Entonces creemos según la escritura que el Seol es la región de los muertos, y en esa región está dividida según la palabra de Dios en varias partes, dependiendo de qué tipo de personas vayan a ese lugar. Desde que el Señor Jesucristo murió y resucitó, se cree de que ese paraíso donde estaba Abraham, recibiendo a todos aquellos que esperaban la venida del Señor Jesucristo a que los redimiera, pues se cree que el Señor Jesucristo los llevó al cielo, se los llevó al cielo, porque ya no había necesidad de que estuvieran ahí, ya que él ya había pagado el precio por nuestros pecados, y ya ellos podían tener acceso libre al cielo, a la misma presencia de Dios. En el libro de Apocalipsis dice de que en el capítulo 6, que las almas de los que habían muerto en la gran tribulación, dice que clamaban por venganza y le decían a Dios: ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice que estaban en el altar, o frente al altar en el cielo, y Dios les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Entonces ahí nos está diciendo de que las personas que mueren pues entran al cielo mismo, a la presencia de Dios, y el día que Dios nos resucite pues van a ser resucitados todas esas personas con el cuerpo con el cual vivieron, pero un cuerpo glorificado como el que tenía el Señor Jesucristo cuando resucitó. Así de que en el Seol, en la región de los muertos, para ese entonces siguen llegando las personas que mueren en rebelión. Pero también habla de este lugar y el nombre también de un ángel, como hemos dicho, que se llama Abadón. Y Abadón es en el idioma hebreo en que se escribió el Antiguo Testamento, que significa destrucción o destructor. En el libro de Apocalipsis también, donde habla en el capítulo 9 de esta plaga de las langostas, dice que tienen por rey al ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego Apolión, y significa destrucción o destructor. Entonces no solamente puede ser un lugar en la región de los muertos, o sea, en el mismo lugar de tormento donde estaba el hombre rico, sino que también es el nombre de este ángel. Muchos creen que es un ángel caído de una alta jerarquía, que se encarga de ese lugar de tormento, dando a entender de que este lugar en el infierno es un lugar especial para castigar a personas según la rebelión con la que hayan muerto delante de Dios y se hayan ido a ese lugar. Porque a través de la historia sabemos que han habido personajes o muchas personas muy malas que han hecho muchas atrocidades, mucha rebelión, y pues aparte de morir e irse a ese lugar de tormento y de fuego eterno. Acuérdense que Juan el Bautista dijo de que cuando le habló a los escribas y fariseos que se hicieran obras dignas de arrepentimiento, porque Dios ya tenía el hacha sobre la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Dice, Él va a recoger el trigo en su granero, aquellos que son de Cristo, los va a llevar al cielo, ese es el granero. Dice, pero a todo lo que es paja, dando a entender a todos aquellos que no se arrepienten o que no viven para Dios o que mueren en rebelión contra Dios, dice, son la paja, y la va a quemar en fuego inextinguible, fuego que nunca se apaga. Pero aparte del fuego, según las Escrituras, y vamos a seguir estudiando esto para aclararlo, hay tormentos de diferentes tipos para las personas según su maldad que practicaron y con la que murieron aquí en este mundo. Y entonces el nombre de este ángel también se llama Abadón o Apolión, que significa destrucción o destructor. Ahora, el Señor Jesucristo en el capítulo 10 y verso 10 del Evangelio de San Juan dice: el ladrón no vino sino para solamente matar, robar y destruir. Esta palabra destruir no significa aniquilar, como cuando algo se destruye aquí en este mundo y se convierte en polvo, en nada, sino que en el caso de los seres humanos, que nosotros tenemos un alma eterna, porque dice en el libro de Eclesiastés
que Dios puso la eternidad en el corazón de los hombres, dando a entender de que nosotros en el momento que somos concebidos, Dios pone espíritu eterno en nosotros. Y entonces pues ya no podemos ser aniquilados, pero sí podemos ser destruidos. Y cuando habla de esa destrucción allí, que el ladrón hace a los seres humanos, se está hablando de una destrucción moral o espiritual, no una destrucción como la que nosotros conocemos aquí cuando se destruye algo, destruimos algo, lo quemamos y desaparece. No, sino que es una destrucción espiritual y moral. O sea, también se puede traducir como una corrupción, porque todo lo que se corrompe se destruye, y todo lo que se destruye es porque se corrompió. En el caso de los seres humanos, por eso es muy serio el asunto en nuestro caso, que nosotros no vamos a dejar de existir jamás ya. Vamos a existir en el cielo o en la tierra dependiendo de nuestras decisiones, pero vamos a existir para siempre. Nuestra alma es eterna. Entonces por eso el Señor ahí dice que el ladrón, refiriéndose, pues todos sabemos que el ladrón es Satanás. Dice, vino a robar, matar y a corromper o destruir. Y a través de toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, habla mucho de corromper y de destruir. Por ejemplo, en el idioma hebreo, que es en el cual se escribió el Nuevo Testamento, usa varias palabras diferentes para referirse a corrupción o a destruir. Y una de las palabras que usa es muy parecida a la que se usa al nombre de este ángel, que se llama Apolión. Y es una palabra en griego también que se llama apolumi, que significa destruir moralmente o espiritualmente. Y por ejemplo, se usa cuando el Señor habló en Juan 3:16 y dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice ahí no se pierda, está usando esa palabra apolume, que significa no sea destruido, no sea corrompido, o no vive en una corrupción y destrucción espiritual, moral, por toda la eternidad. Por eso el Señor está diciendo allí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga bienestar de parte de Dios eterno, porque eso es lo que significa cuando una persona sufre esa destrucción por causa de la corrupción del pecado, de su maldad con el cual murió. Es en ese lugar de tormento, en la región de los muertos, allí sufre todo bienestar que Dios ha designado para la eternidad, para los seres humanos, tanto aquí en este mundo como para la eternidad en el futuro. Está privada, esa persona está totalmente privada de la vida de Dios, de todo bienestar que puede venir de Dios, hasta los beneficios más básicos que un ser humano tiene, como respirar aire, que lo tenemos aquí en este mundo de gratis. Dios lo puso, y no es casualidad de que Dios puso que solamente hay oxígeno para respirar de aquí a la atmósfera. Para allá arriba no se puede respirar, por eso los astronautas tienen que llevar su traje especial para respirar, y allá que no hay ley de gravedad en la luna. Todos los beneficios más básicos como el agua, el sol, lo que Dios nos dio, allá en ese lugar de tormento no existe eso. Está totalmente la gente privada. Acuérdese del hombre rico, lo que le dice a Abraham: dile a Lázaro que vaya y moje su dedo en agua y me ponga una gotita de agua en mi lengua, porque están totalmente privados de todo bienestar que Dios nos da aquí. Mucho menos van a tener vida eterna. Por eso el diablo, su trabajo de él es corromper, y porque después de la corrupción moral y espiritual viene la destrucción. Son personas, todo aquel que sufre ese castigo va a ser destruido por toda la eternidad, va a sufrir ese tipo de destrucción por la corrupción de su pecado. Cuando hablamos en el capítulo 14 que leímos ahí en el libro de Isaías, que Satanás mismo desciende, ahí hay un verso donde dice que va a encontrar una larva, o sea, una cama de gusanos, y que gusanos van a hacer su cobertura también. ¿Qué significa eso de gusanos? Pues eso está simbolizando corrupción. Así como Satanás está corrompido y destruido moralmente y espiritualmente, lo mismo quiere hacer con todos los demás seres humanos,
con todo lo que es todo aquel que sea un ser viviente lo quiere corromper y destruirlo. Lo mismo hizo con los ángeles, por eso el Señor Jesucristo dijo que Satanás era un homicida porque logró corromper y separar a los ángeles que los siguieron de él, separarlos de Dios, y así los corrompió y los destruyó. Y lo mismo hace con los seres humanos. Así que para nosotros la palabra destrucción no significa ser extinguido, sino ser corrompido primeramente y después ser destruido. Por eso entonces viene tanto mal sobre los seres humanos, aún en este mundo, por tanta corrupción, por tanta destrucción espiritual y moral que el diablo ha puesto en las vidas y los hombres lo han permitido. Entonces, una de las formas que el diablo usa para destruir o para corromper primeramente a los hombres, puede ser, por ejemplo, en la ley el Señor le dijo al pueblo de Israel que a los jueces, a la gente que tuviera autoridad y a todo el pueblo de que tuvieran cuidado con los sobornos. Dice, porque los sobornos corrompen las palabras de los sabios, corrompen la vida de los sabios, de las personas que son sabias y que tenían temor de Dios, que querían vivir agradando a Dios en aquel tiempo de la ley. Les dijo, tengan cuidado con los sobornos porque corrompen a la gente. Pero otra forma también que el diablo usa muy eficaz y que en este tiempo más que nunca le está funcionando en una escala muy grande, es a través del sexo ilícito, del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, del lesbianismo, del homosexualismo, todo aquello que es sexo ilícito, el cual está prohibido por la palabra de Dios. Es una de las formas más eficaces que el diablo usa para corromper a los seres humanos desde el principio. Vean, está ahí el caso de Sansón y Dalila. ¿De qué forma Sansón, con la unción que tenía? Una unción de parte de Dios especial como ningún otro ser humano en la historia. ¿Y qué fue lo que lo corrompió? El sexo ilícito, el andar buscando allá a las mujeres filisteas. Y no quería incluso ni casarse, quería solamente andar disfrutando del sexo ilícito, hasta que pues el diablo logró engañarlo a través de Dalila, y lo corrompió y lo destruyó. En el último momento de su vida, pues dice la palabra de Dios que reconoció, se arrepintió y pues se cree que se salvó. Pero eso fue lo que lo corrompió rápido a Sansón. Vea, hay muchos otros casos. Por ejemplo, en el caso de los israelitas mismos, cuando iban atravesando la tierra prometida, que se toparon con aquel rey de Valpeor en el libro de Números. Allá está esa historia. Este rey de Valpeor, el rey de Moab, se llamaba Valpeor, dice que le dijo al profeta Balaam: quiero que maldigas a este pueblo porque pues si no nos van a destruir, porque es un pueblo invencible. Y Balaam pues le dice: no puedo hacerlo porque yo soy profeta de Dios y lo que Dios me diga eso tengo que hablar. Y no pudo maldecirlo, le dijo: te voy a pagar, te voy a dar lujos, te voy a dar honor, fama, lo que tú quieras. Dice: pero maldíceme este pueblo. Y el profeta Balaam le dijo: no puedo. Ese Balaam fue al que le habló su misma asna, su misma burro, y le habló de parte de Dios por las locuras que andaba haciendo. Y total de que al final del día pues no pudo maldecir al pueblo, pero sí le dijo cómo hacerlos pecar, cómo los hizo pecar este pueblo de Moab y este rey. Dice que a través de las mujeres, cuando estaban acampados por ahí cerca de ese pueblo, dice que empezaron a tener relación amistosa con ese pueblo, y las mujeres empezaron a invitar a los hombres con ellos a su pueblo a hacer sacrificios a sus dioses, y empezaron a casarse y a meterse con las mujeres y se corrompieron. Dice, se corrompieron, y hubo una plaga que murieron 24,000 personas por esa plaga. Satanás sabe cómo corromper a los hombres, y esa es una de las formas más eficaces. Otra que podemos mencionar es, por ejemplo, el mismo rey David, cuando dice que tomó por mujer a Betsabé, que pertenecía a otro hombre. Incluso llegó al homicidio, a matar al esposo de esta Betsabé para quedar bien él. Y bueno, después de que comete su pecado, pues escribe el Salmo ya cuando está siendo restaurado,
pues se escribe el Salmo 51 y allí da con lujo de detalle cómo le fue después de ese pecado. Incluso llega a decir de que se estaba secando, sus huesos se estaban secando, estaba muerto espiritualmente, se sentía corrompido, ya no sentía la presencia de Dios, el Espíritu de Dios se había apartado de él, ya no era el mismo rey David. Desde ese día que pecó, se corrompió totalmente y estaba siendo destruido por dentro espiritual y moralmente. Y esa destrucción, como es un pecado eterno, todas las ofensas y pecados que los seres humanos cometen aquí, si no hay perdón, si no hay remisión de esos pecados, pues se tienen que cargar por toda la eternidad y por lo tanto el castigo es eterno. Así que en ese lugar de tormento, en la región de los muertos, este rey que se llama Abadón, y entonces Dios presenta este cuadro que es pues algo para que aprendamos y le pongamos mucha atención. En el libro de Apocalipsis capítulo 9, donde aparece este ángel, dice que el ángel del abismo le abrió la llave, abre la llave del abismo o la puerta del abismo, y de ahí sale humo, y del humo, dice, salen langostas, porque él es el rey de ellos. Dice que tienen por rey al ángel del abismo, que se llama Abadón y Apolión. Y salen estas langostas que dice que tienen forma de caballos, pelo de mujer, coronas, dientes de león, dice, y que tienen colas de escorpión para atormentar en ese tiempo a los hombres, dice, que no tienen el sello de Dios, o que no, pues no tienen ninguna relación, nada que ver con Dios, sino que viven en su pecado, en su maldad. Y entonces atormentan a los hombres por 5 meses. Y dice que el tormento de estos seres es tan horrible que los hombres van a buscar incluso suicidarse, el querer matarse, que de alguna forma, me imagino, lo más seguro es que en ese tiempo van a usar las armas que tengan para darse un balazo y suicidarse, pero la muerte dice que va a huir de ellos. No va a haber muerte en esos 5 meses. Imagínense, qué irónico que los hombres lleguen incluso a desear la muerte por este tormento tan grave, tan fuerte, tan horrible que van a sufrir en ese tiempo. ¿Y sabe por qué es eso? Porque Dios quiere que los hombres en ese tiempo se den cuenta qué es lo que les espera realmente allá abajo, en ese lugar, en esa región de los muertos, donde ese rey, en mi opinión personal, yo diría que es el mismo diablo. Dice que tienen por rey al ángel del abismo, así que yo diría que es otros no lo creen así, pero yo por lo que veo diría que es el mismo, dice, para que vean lo que les espera a los seres humanos allá. Por eso Dios presentó ese cuadro ahí en el libro de Apocalipsis. Por 5 meses no van a hallar la muerte, solo van a ser atormentados, porque ya entrando a la eternidad, los hombres allá en ese lugar de tormento van a desean morir, así como el hombre rico desean no existir, en otras palabras, porque para muchos morir, eso es lo que creen que significa, no existir. Entonces, estando en ese lugar de tormento, quisiera no existir, pero es imposible. Por eso Dios entonces en ese capítulo 9 de Apocalipsis permite eso, para decirle a los seres humanos, esto es lo que les espera allá abajo por su rebelión. Van a desear la muerte, y la muerte allí no existe. No existe el ser aniquilado, el ser extinguido. Pero entonces ese es el trabajo del diablo, corromper a los seres humanos aquí. Voy a leer una cita aquí en el libro ya le hemos leído antes, en el libro de Proverbios capítulo 6. Vean lo que dice hablando del sexo ilícito, solamente hablando del sexo ilícito, porque todo pecado corrompe, pero este es uno de los más eficaces que usa el diablo, y en este tiempo más, especialmente con el servicio de las redes sociales a través de todo el mundo. La pornografía es una cosa que está arrasando con todo tipo de personas, de todas las culturas, de todas las naciones, de todos, incluyendo incluso en el mismo cristianismo. Está poniéndose grave el asunto. Vean lo que dice. En el capítulo 6 y verso 30 dice, no se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga 7 veces, tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace.
heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. Esto de que no tiene entendimiento aquí, varias veces lo usa cuando habla del sexo ilícito aquí, en los consejos que le da el padre al hijo, que se aparte de las mujeres malas, de las mujeres adúlteras, de las mujeres que pues andan a la casa del alma de los hombres, porque eso es lo que hace el diablo, anda cazando las almas de los hombres a través de este tipo de mujeres adúlteras, malas, prostitutas, todo eso. Entonces aquí dice que el que no tiene entendimiento, realmente lo que está diciendo la traducción es que no tiene corazón. No tiene corazón, está corto de corazón. Eso es lo que realmente quiere decir la traducción. Y lo usa varias veces aquí en los primeros capítulos que habla de esto. Y dice que el que adultera no tiene entendimiento o no tiene corazón. Es guiado solamente por la carne, por lo que siente la carne. Una persona totalmente carnal, que fácilmente va a ser engañada por el diablo, obviamente. Y dice que entonces solo va a hallar heridas y vergüenza. Y que también dice que destruye su alma. En otras traducciones dice corrompe su alma. Porque para destruir primero hay que corromper. Primero se corrompen las cosas aquí en este mundo y luego se destruyen. Pero los seres humanos, para ser destruidos eternamente, tienen que ser corrompidos primero en su pecado. Y todo esto, ahora, estamos en un mundo lleno de maldad, donde por muchas causas uno puede pecar contra Dios. Muchas personas no creen en Dios, no quieren creer en Dios ni acercarse a Dios porque tienen muchos resentimientos, odios, rencores contra el mundo, contra quien sea. Le echan la culpa a Dios de sus vidas malas. E incluso Dios entiende de que cuando somos, por ejemplo, en nuestra niñez podemos haber sufrido muchos reveses por el mundo, muchas ofensas, muchos abusos de todo tipo, y eso pues nos va formando un carácter de enojo, un corazón lleno de odios y de rencores contra el mismo Dios. Pero vea, Dios quiere entonces que no nos quedemos así, porque Él sabe, Él entiende nuestra situación y sabe que hay un diablo allí que quiere corrompernos y destruirnos. Pero Él también tiene la solución, porque juntamente con la tentación da la salida. Y le voy a dar un ejemplo excelente, especialmente para este tiempo. Ya lo hemos mencionado antes, pero es excelente, hay que mencionarlo. Es José cuando fue a Egipto. Su familia lo despreció porque Dios lo llamó. Con los sueños aquellos que le dio, y hemos dicho de que una de las razones por las cuales mucha gente no tiene aspiraciones, vive en depresión y opresión, viven lastimados y heridos de este mundo, porque no tienen sueños de parte de Dios. Porque cuando tenemos sueños como José, que vienen de parte de Dios, Dios mismo nos va a ayudar a que se cumplan. Pero escuche, en el caso de José es igual que muchos, que el apóstol San Pablo y otros, ¿verdad? En el trayecto de que él llegó a ser el gobernador de Egipto, tuvo que pasar por muchas pruebas, mucha tribulación, mucho rechazo, muchas heridas. Sus hermanos lo vendieron como esclavos, lo maltrataron, lo despreciaron. Estuvo en la cárcel allá injustamente, la mujer de Potifar lo acusó injustamente. Tuvo que resistir esa tentación porque el apóstol San Pablo, cuando habla de la tentación del sexo ilícito, no dice, pues miren, estudien mucho la Biblia para que cuando venga esa tentación no caigan. Oren mucho, no. Lo que el apóstol San Pablo dice, huyan del pecado del sexo ilícito, de la tentación de la inmoralidad sexual. Dice, huyan. ¿Qué es eso de huir? Es como cuando usted ve algo que le asusta, inmediatamente la reacción es huir. No estarlo pensando allí, es huir, salir corriendo, porque eso fue lo que hizo José. Cuando la mujer esa lo andaba acosando, que llegó al punto de que le quitó hasta la ropa, José salió corriendo, huyendo. Pero tuvo que pasar por muchas aflicciones José. Pero vea, Dios estaba con él. Y a veces es necesario que pasemos por eso, porque de por sí somos arrogantes. Y entonces José, ya cuando llega a Egipto, llega a ser gobernador de Egipto, que Dios ya lo empieza a levantar, se casa. Y el primer hijo que tiene le llama Manasés, le pone por nombre Manasés. Y dice,
Dice la palabra de Dios que le puso Manasés porque Manasés significa Dios ha aliviado, dice, todo mi dolor y toda mi aflicción y me ha ayudado a olvidar toda esa aflicción por la cual he pasado aquí en la tierra de Egipto. En otras palabras dice lo que José está diciendo, el Señor ya está sanando todas mis heridas por las cuales fui, las que yo traía cargando en el corazón, desde que mis padres allá me rechazaron por los sueños que Dios me dio, todo lo que he pasado, dice, el Señor ya lo está sanando, dice, por eso a mi hijo le he puesto Manasés, porque eso es lo que significa, Dios está curándome de todas mis aflicciones, sanándome de todo ese dolor y aflicciones, pero acuérdese que los sueños venían de parte de Dios. Ahora, en este mundo, la trayectoria que vive todo ser humano, ya sea que tenga aspiraciones de ser abogado, doctor, alguna carrera o lo que sea, todos somos heridos, todos somos maltratados, todos traemos heridas, dolor, pero lo malo está que en este mundo la gente se queda, puede que llegue a sus aspiraciones de ser un deportista famoso, un doctor, lo que sea, un filósofo, lo que sea, pero si no es de parte de Dios, ese dolor no hay quien se lo quite, esas heridas que en esa trayectoria le dieron en su corazón y que están en el alma, esas no hay quien se las alivie, por eso el mundo va de mal en peor, llenos de rencores y resentimientos. Llegan a tener sus títulos importantes de abogados, de lo que sea, pero todas las heridas que sufrieron para vivir toda esa vida de 30, 40, 50 años, 60, no hay quien se las alivie porque no hay medicina para las heridas del alma. Solamente en Cristo. Por eso él habló de la parábola del buen samaritano, cuando dice que aquel hombre fue asaltado por unos ladrones y lo hirieron, dice, lo hirieron, es todo ser humano. Ese representa a un ser humano, dice, pero el buen samaritano tenía vino y aceite y curó sus heridas, que es trauma, significa heridas en el alma. Por eso solo el Señor puede sanar de esas heridas. Y eso fue lo que dijo José. El Señor está sanando todas mis heridas que traigo desde mi niñez, dice, aquí en la tierra de Egipto, ahora que ya me hizo gobernador y que ya me dio una esposa y que tengo a mis hijos. Ahí el Señor tiene sanidad si nosotros le abrimos el corazón. El diablo vino a romper, a corromper, a destruir, a matar, y en el lugar de tormento allí sigue eso y peor. Hay que aceptar a Cristo y vivir para el Señor, porque solo Él puede sanarnos de todas esas heridas, porque solo Él tiene vino y aceite. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y empiece a vivir para Él, y todas sus heridas van a ser sanadas si usted las trae. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.